Hola amigos, fíjense qué impresionante es el desafío número 119. Qué interesante. Por aquí tenemos pues una simetría. En el lado izquierdo es una ecuación exponencial, pero en el lado derecho no tenemos una simetría. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos entonces a trabajar con el lado derecho hasta conseguir un número que se repita tanto en esta base, luego el exponente, y el exponente de este exponente también debe ser igual. Entonces vamos a trabajar con el lado derecho. Del lado izquierdo me queda x elevado a la x elevado a la x. Muy bien. Y esto va a ser igual. Por aquí pues nosotros podemos separar esto por las propiedades de los exponenciales. Fíjense, 2. Puedo escribirlo aquí por menos 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Menos 1 por la raíz cuadrada de 2 me da esto de aquí. Entonces ponemos por aquí un paréntesis. Listo, continuamos por acá. X elevado a la x elevado a la x. Ahora tenemos 2 a la menos 1. Por una propiedad de los exponenciales, que es esta de aquí, me permite bajarlo al denominador y me queda 1 sobre a, es decir, 1 sobre 2. Entonces esto es 1 sobre 2 elevado a la raíz cuadrada de 2. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar aquí por 2 y dividir para 2. Entonces pues no afecta en nada mi ecuación, porque 2 sobre 2 es 1. Y multiplicar por 1 a cualquier número me va a dar ese mismo número. Muy bien, por acá tenemos x elevado a la x y elevado a la x. Luego verán por qué se amplificó, por qué se multiplicó por 2 y se dividió para 2. Este 2 de aquí, que es el numerador, va a quedar de exponente acá. Como esto se está multiplicando, podemos cambiarlo de lugar. Entonces fíjense que me queda 1/2 y esto elevado. Entonces este 2 lo voy a dejar aquí y va a estar multiplicado por la raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Los cambié de lugar porque se están multiplicando y podemos hacer esto. Entonces aquí de nuevo pues aplicamos otro paréntesis. Y fíjense lo que va a suceder. Tenemos x elevado a la x elevado a la x. Y esto va a ser igual a 1/2 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y 2 al cuadrado es 4. Muy bien. Y aquí en el exponente me va a quedar la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Vamos a tener que lograr que todo esto de aquí sea 1/4 elevado a 1/4 elevado a 1/4. Ahora, fíjense muy bien en este número de aquí. Tenemos la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Vamos a copiarlo por acá y vamos a aplicarle algunos artificios matemáticos. Tenemos la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien, igual. Ahora, la raíz cuadrada de 2 la vamos a dejar tal cual como está. La raíz cuadrada de 2. Ahora díganme ustedes, si es que este 2 de aquí no lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 4. Pues sí, ¿no? Sí lo puedo escribir porque la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces es lo mismo. Ahora por aquí pues nosotros podemos dejar esta división de raíces escrita en una sola raíz. Me queda entonces en el numerador el 2, en el denominador el 4. Perfecto. Y vamos a simplificar. Simplificando aquí, la mitad es 1 y la mitad es 2. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos la raíz cuadrada de 1/2. Perfecto. Vamos a convertir esta raíz en una potencia. Entonces me queda 1/2 y esto va a estar elevado. Esta va a ser la base. El radicando de la raíz es la base. Va a estar elevado a un exponente que va a ser una fracción. En el numerador va a estar el exponente que tenga este número de aquí, el 1/2. Como no tiene ningún exponente, se sobreentiende que hay un 1. Entonces en el numerador va un 1 y en el denominador va a ir el índice de la raíz. Como no hay índice, se sobreentiende pues que es un 2. Y fíjense que tengo 1/2 elevado a la 1/2. Y aquí nosotros necesitamos tener 1/4 elevado a la 1/4. Entonces lo que vamos a hacer aquí es multiplicar de nuevo por 2 y dividir para 2. ¿Para qué? Porque fíjense, 2 por 2 me da 4. Y este 2 lo voy a mover para acá. ¿Para qué? Para elevarlo a este 1/2 al cuadrado. Fíjense lo que va a suceder.
Entonces me queda un medio elevado a este 2 de aquí. Entonces me queda el 2 aquí y multiplicado, ¿por qué? Por 1 sobre 4, porque 2 por 2 es 4, ¿sí? Un cuarto. Y fíjense, esto tiene sentido. Si multiplicamos esto, me queda 1 por 2 es 2. Y aquí 2 por 1 es 2. Y en el denominador 2 por 2 es 4 y aquí también tengo 4. Entonces, pues esto está muy correcto, ¿no? Aquí aplicamos de nuevo paréntesis. ¿Y qué pasa? Pues 1 al cuadrado es 1. Y 2 al cuadrado es 4. Y hemos obtenido un cuarto elevado a la 1 cuarto. Impresionante, hemos pasado de aquí, de la raíz de 2 sobre 2, a obtener que es un cuarto elevado a la 1 cuarto. Podemos poner con toda seguridad entonces que la raíz cuadrada de 2, que es esto de aquí, sobre 2, es igual a esto de aquí, a 1 cuarto elevado a la 1 cuarto. Por lo tanto, vamos a reemplazar entonces este exponente que tenemos aquí por esto de aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces me queda x elevado a la x elevado a la x, fíjense, y esto va a ser igual a este 1 cuarto que va a estar elevado a la 1 cuarto y este 1 cuarto está elevado a la 1 cuarto. Impresionante, hemos encontrado pues la simetría esperada. X vale 1 cuarto, esta X vale 1 cuarto y esta X vale 1 cuarto. Por lo tanto, pues tenemos nuestra solución al ejercicio, a la ecuación exponencial. X tiene el valor de 1 cuarto, impresionante. Fantástico, hemos pasado por tantos artificios matemáticos y hemos pasado por propiedades de las potencias y hemos llegado a la conclusión de que X es igual a 1 cuarto. Y esta solución debe satisfacer a mi ecuación exponencial. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.